bienvenida, es un gusto tenerla acá. Vamos a poner a grabar también, por supuesto. Es un gusto tenerla acá, la doctora Ana Ostrovsky, en esta conferencia que se llama Abordaje de identidades y sexualidades no hegemónicas, mirada crítica a la construcción y deconstrucción de género. Ana es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctora en Psicología por la Universidad Nacional de San Luis, es profesora titular concursada de la Cátedra Historia Social de la Psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, es investigadora adjunta en el CONICET, directora del doctorado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, miembro de la Comisión de Género en la Universidad de Mar del Plata, codirectora del Grupo de Investigación Historia, Enseñanza y Profesionalización de la Psicología en el Cono Sur de América, y directora de proyectos de investigación de becarios y tesistas. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas científicas y capítulos de libro en temas de su especialidad. Así que bueno, un gusto tenerte acá, Ana. Nos vamos a quedar leyendo el chat para que quienes están escuchándote puedan ir dejándonos las impresiones y las retomamos al final. Te doy la palabra y buenos días. Bueno, muchas gracias, Eugenia, por tu presentación. Buenos días a todos y a todas. Este espacio tiene el nombre de conferencia, es un nombre que suena grande, pero mi idea es conversar un poco con ustedes a través de este modo particular al que nos estamos habituando en este contexto, que tiene sus desventajas, porque bueno, extrañamos los pasillos, el café, el intercambiar, las aulas, pero bueno, también tiene sus ventajas, en tanto tenemos colegas de España, de otros lados, de Uruguay, de otras provincias, que me sería muy difícil quizás acercarme ahora en pleno cuatrimestre, en pleno momento de trabajo, así que también es un gusto para mí aprovechar este espacio para encontrarme con ustedes. El nombre de esta conversación se refiere, ¿no?, a lo que es construcción y deconstrucción de identidades no hegemónicas. Y lo que se propone es hacer una mirada crítica de cómo conceptos clásicos usados en orientación pueden repensarse y reconstruirse e interrogarse a la luz de la perspectiva de género. Es una propuesta para pensar, para escuchar también sus opiniones, sus inquietudes, por eso estoy muy interesada en que esté este chat abierto y ustedes hagan las observaciones y preguntas que quieran y podemos tener un espacio de intercambio. La interrogación que motiva esta presentación es qué pasa con los términos que utilizamos comúnmente en orientación, términos clásicos como identidad, proyecto de vida, elección, pensar en trabajo, pensar en educación. ¿Cómo se piensa eso o se reformula eso cuando nos encontramos o abordamos identidades no hegemónicas? Esas identidades, esos sujetos, que no son los sujetos clásicos de la orientación vocacional, profesional, o cómo nació el campo en sus comienzos. Nosotros, si hacemos un recorrido histórico, que no es el objetivo, digamos, de esta presentación, pero bueno, no puedo detener mi sesgo de hacer un poco de historia. Si hacemos un recorrido histórico de los distintos nacimientos y las distintas corrientes en orientación, vemos que hay modelos, no sé, factoriales, funcionalistas, psicodinámicos, humanistas, histórico-culturales, incluso los más nuevos posmodernos, que si bien difieren en un montón de principios y de métodos y de abordajes, de alguna manera comparten un modelo clásico de la ciencia occidental, algo que conformó una matriz de pensamiento occidental, que es el binarismo, ¿no? El binarismo de género que contempla a los sujetos siempre en términos de varones y de mujeres, y esos términos en tanto términos complementarios, ¿no? Complementarios y excluyentes. Se está de un lado de la columna, ¿no? Se está del otro. Se entra a un baño con un dibujito o se entra a otro baño con otro dibujito. Y esa matriz de pensamiento occidental que
nutrió toda la ciencia, todas las profesiones del siglo XX, está profundamente arraigada en nuestros conceptos, nuestras intervenciones, y aparece como un supuesto muchas veces que no se interroga, o que empezó a interrogarse en los últimos años. Y se trata de pensar a varones y mujeres de modo exclusivos, excluyentes, y pensar cómo de manera normativa, pero considerada como algo natural, se alinean en las personas la identidad personal, o sea, como yo me autopercibo, la orientación sexual, o sea, a quién dirijo mi deseo, una supuesta biología fundante y una presentación corporal, podríamos decir, en términos de las ropas, de la vestimenta. Entonces hay una identidad autopercibida, hay una presentación, cómo me ve la gente, si me ven tanto varón o tanto mujer, un deseo orientado y una biología. Y se pensó toda la ciencia en esa complementariedad, donde estabas de un lado y del otro, y donde cualquier duda, cualquier traspaso de un lado y del otro, cualquier signo de inteligibilidad, era leído en términos de patologización, en términos patológicos. Y la práctica sexual también leída en términos de identidad y en términos patológicos. Esto, bueno, no voy a extenderme, pero lo trabajó muy bien Foucault en la historia de la sexualidad, cómo las prácticas sexuales a finales del siglo XIX pasaron de ser prácticas, lo que yo hago, no sé, yo soy Ana Ostrowski y hago esto y hago lo otro, y eso no me define, y con la matriz biomédica pasó a ser un signo de identidad. Yo soy heterosexual, yo soy homosexual, ¿no? Y la heterosexualidad se volvió una norma obligatoria, y todo lo que no encajaba con esa matriz de heterosexualidad y de ese alineamiento fue considerado por nuestras disciplinas, la psicología y afines, como lo desviado, lo abyecto y lo patológico, ¿no? Desde Krafft-Ebing, los primeros sexólogos, los tratados de la psicopatología sexual, en los modelos psicodinámicos, entendida no sé, la homosexualidad como perversión, y bueno, toda una historia disciplinar donde lo que no encajaba con este modelo binario y esta alineación era entendido en términos de patologización y de algo contra natura, abyecto, desviado a corregir. Al punto tal que cuando había algo que no funcionaba, por ejemplo, no sé, cuando las psicoterapias de los años 40 no funcionaban para cambiar esa idea en las personas, por ejemplo, de que se sentían mujeres y eran varones, o se sentían varones y eran mujeres, cuando la psicoterapia fallaba, la psicoterapia tanto psicodinámica como conductual, ¿no? Hubo tratamientos correctivos, entre comillas, en todas las orientaciones teóricas, lo que pasó es a intervenirse directamente el cuerpo, ¿no? Con las operaciones de cambio de sexo. Si yo no puedo cambiar la cabeza, decía Robert Stoller cuando hablaba de la identidad nuclear de género, si yo no puedo cambiar esa cabeza, bueno, cambiemos el cuerpo para que se adecue a esa cabeza, a ese sentir, ¿no? Y es muy interesante acá el rol disciplinar nuestro en tanto normalizadores, porque los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras tenían que garantizar primero la salud mental de estas personas que se hacían los cambios de sexo, y después que en la identidad, digamos que en la orientación que asumieran luego de la operación, mantuvieran la heterosexualidad como norma. O sea, hablando, digamos, llanamente, yo como mujer biológica puedo operarme para ser varón, pero no puedo ser un varón gay. Si yo me opero para ser varón, hay un psicólogo que tiene que garantizar que a mí me gusten las mujeres, ¿no? Si me corro, me tengo que correr toda la línea, toda la columna. La identidad, cómo me he visto, mi orientación, no se admiten grises ni mezclas en todas estas cuestiones. Obviamente todo esto jalonó todo el siglo XX a través de una patologización de esas identidades que no encajaban y que por lo tanto no existían como, no tenían visibilidad, no existían más que del lado de la patología. Tratados paradigmáticos como el DSM, ¿no? Que es muy criticado, no es que es algo que se use en todos los orientadores, pero nos puede dar una visión de cómo
fue tratada lo trans o lo que no encajaba con esta visión de género, nos muestra, por ejemplo, cómo primero la homosexualidad fue considerada una enfermedad, y cuando esto, a través de muchas luchas y reivindicaciones, siempre desde lo social y los colectivos, fue erradicado, salió en los años 70 la homosexualidad por la puerta y entró lo trans por la ventana, patologizándose la identidad trans, ¿no? La identidad de lo que se considera travesti o transvestido, persona que siente que está en un cuerpo equivocado y quiere modificarlo parcialmente o se siente de otro género al asignado al nacer. Entonces aparecen distintos trastornos, considerados trastornos, como la disforia de género, la no conformidad de género, y un montón de rótulos que era interesante pensarlos en términos de su producción teórica y epistemológica, porque muchas veces se basaban en investigaciones de tantas personas con tantos trastornos y tantos síntomas que eran trans, pero lo que se hacía era adjudicarse esos malestares a la propia condición trans, como si la condición trans fuera la fuente del malestar o del uso, no sé, se ha asociado con consumo de sustancias, con conductas de riesgo, con suicidio, bueno, con un montón de cuestiones, y no pensar cómo una persona que tiene una expectativa de vida distinta, que es discriminada, que es despreciada, que es echada de sus hogares a temprana edad, o que es mirada y discriminada por las calles, no va a desarrollar algún tipo de malestar por esa condición que vive a diario, digamos. Probemos cualquiera de nosotros salir a la calle, que nos miren raro todo el día, digamos, cómo se pensaba ese malestar, era también una maniobra, digamos, epistemológica, retórica, valorativa, para patologizar una condición que era una condición social, de cómo eran tratadas estas personas trans en la sociedad en general. Y bueno, volviendo a la orientación, lo interesante para pensar la orientación en personas trans, lo ideal sería que esté una persona trans hablando, ¿no? No una persona cis como yo y hetero, que también forma parte de los cupos y de las oportunidades y de lo que se conseguirá, creo yo, con el paso del tiempo. Pero lo interesante para pensar estos términos en las personas trans es redefinir algunas cuestiones clásicas. Por ejemplo, la identidad. De alguna manera, todas las corrientes y todas las intervenciones hablan de la identidad, ¿no? La identidad como algo que se construye, como de una perspectiva evolutiva. ¿Y qué pasa con la identidad de las personas trans cuando es un conflicto en sí mismo, aparece en sus vidas como algo conflictivo, pero a la vez es una conquista, y es una conquista política? Esa identidad es el fruto de una lucha colectiva. Entonces las teorizaciones más evolutivas, individuales sobre la identidad personal, y su articulación obviamente con la identidad social, histórica, ninguna teoría piensa a las personas desgajadas del contexto, en este caso se anclan y se refuerzan aún más porque se trata de una identidad conquistada a través de luchas colectivas e incluso regulada a través de leyes de reparación, como en Argentina la Ley de Identidad de Género del año 2012, del 2012, bueno, hay una ley que confiere el derecho a la identidad. Entonces, pensando la orientación y pensando el concepto de identidad en este colectivo, estamos hablando de una identidad colectiva, histórica, y que tiene la vulnerabilización, pero también la reparación en su seno. Entonces tenemos que repensar esos conceptos. Otro concepto que me parece importante también, que en la orientación es moneda corriente y creo que debería pensarse para hacer una orientación crítica desde una perspectiva de derechos en este colectivo, es el de proyecto de vida, ¿no? Proyecto de vida.
articular un proyecto de vida, de educación, trabajo, familia, estar en el mundo, es algo que es un derecho, ¿no? Es un derecho que deberíamos tener todos y todas, y forma parte de las intervenciones en orientación, tanto a un nivel más pequeño como, podríamos decir, a nivel comunitario. Y si pensamos en la población trans, creo que tendremos que articular el proyecto de vida con la trayectoria de vida. O sea, el proyecto como algo prospectivo, como lo que imaginamos, lo que se va construyendo y se va armando, pero también enlazarlo con trayectorias de vida, que son trayectorias de vida muy particulares y que no pueden homologarse a otras trayectorias como las que por ahí frecuentamos, vemos, tratamos, según el ámbito de inserción de cada uno. Por ejemplo, hay una investigación que relevé, que me parece muy valiosa, del 2019, de Susana Seidman, en Buenos Aires la hizo, donde hace una investigación cualitativa con trayectorias de personas trans, ¿no? que le cuenten su vida. Incluso que la dibujen, que hagan como líneas de tiempo marcando distintos hitos y distintos mojones en la vida. Y lo que se observaba eran rupturas muy fuertes identitarias, por ejemplo en el tema del nombre y la pelea por el nombre propio, ¿no? El llamarse y ser nominado de una manera, y ese conflicto y esa cosa escondidas, y luego la propia afirmación del nombre, y luego la trayectoria por las distintas instituciones. En esta investigación se dividían, digamos, las trayectorias en algunas quizás más positivas y en otras, que son lamentablemente las más comunes, de una suma de vulneraciones o de vulnerabilizaciones. Por ejemplo, personas que son expulsadas del seno familiar, muchas veces a muy temprana edad, porque no son aceptadas en las familias. Muchas personas son migrantes, débil inserción en el sistema escolar, cuando hablamos de la orientación y la escuela, y la inserción escolar, y toda la cuestión de la escuela como lugar, como uno de los lugares de la orientación, pasa que hay un lazo muy débil en estas historias. Ahora se está revirtiendo de a poco esta cuestión, porque eran expulsadas de las escuelas por el nombre, por la vergüenza, por la poca posibilidad. De hecho, uno de los primeros colectivos organizados de personas trans se organizó para hacer un bachillerato de adultos, que es el bachillerato Mocha Trans, para que puedan terminar el secundario muchas personas que la mayoría abandona, cuando es un requisito para muchísimos trabajos, ¿no? Entonces, historias de familia expulsiva, de inserción escolar débil, inserción laboral muy precaria, mientras transicionaban y antes, y unas condiciones de vida paupérrimas. De hecho, la expectativa de vida del colectivo trans actualmente en Argentina es de 36 años. O sea, es una diferencia abismal respecto de varones y mujeres que superan los 70 y 70 y pico de años. Eso se relaciona con esta expulsión del hogar, con el consumo de sustancias, a veces con el ejercicio de la prostitución, con los crímenes del odio, con procedimientos de hormonización y de transformación en el cuerpo clandestinos, bajo condiciones insalubres. Entonces, ¿cómo pensar la orientación en un colectivo tan vulnerabilizado? Tomando esta historia, porque no podemos aplicar los mismos instrumentos y las mismas teorías y todo como si fueran otras personas, pero también creo yo, y acá está la potencialidad, rescatando un aspecto muy resiliente que señalaban también las personas en sus entrevistas, que tiene que ver con defender la identidad y defender el derecho a la expresión de la identidad bajo todas estas circunstancias adversas. Entonces hay un avasallamiento de derechos, pero también hay un movimiento de mucha autoafirmación, empoderamiento, resiliencia, y sobre todo en estas entrevistas se veía el poder de la comunidad, el trabajo colectivo.
contaban en algunas trayectorias de vida cómo alguna vecina modista, alguna maestra había tenido alguna intervención reparadora o de alojamiento, pero el empoderamiento estaba situado preferentemente en el colectivo de la militancia por los derechos, o el juntarse con compañeras en la misma condición. Entonces hay un fuerte desarrollo de una identidad, de una grupalidad, que es una plataforma de trabajo para hacer posibles procesos orientadores y de pensar proyectos alternativos a esta vulnerabilidad. ¿Y por qué pensar proyectos alternativos? Porque hay indicios que no salen de la benevolencia del Estado, sino de la lucha y la lucha colectiva. Hay indicios e intersticios por los cuales en los últimos años las personas trans pueden insertarse en distintos espacios, como por ejemplo las leyes de cupo, la ley de cupo que se presentó en el siglo pasado, en el 2018, y que en distintos lugares se fue sancionando, en distintas dependencias públicas, un cupo travesti trans, esto motorizado por gente como Diana Zacayán, Luana Berkins, Marlene Guayar, digamos, activistas que con mucha visibilidad pudieron lograr que estas leyes se sancionaran. Entonces, de alguna manera hay un marco legal, porque sin marco legal es difícil, pero no solamente tenemos que esperar que los marcos legales aparezcan, no hay una dialéctica de los movimientos sociales y las regulaciones legales, pero hay un marco legal donde las personas trans se están incorporando paulatinamente. Lo vemos en nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se incorpora en el personal no docente. En teoría se puede incorporar en el personal docente también, no aparece porque no hay un techo de cristal, hay un techo como de acero, si tenemos en cuenta todas las cuestiones que mencioné antes respecto del acceso a la educación. Pero aparecen estas posibilidades del Estado, aparecen estos cupos trans, modos de reparar históricamente, toda una historia de patologización, y considero que aquí la orientación tiene un papel fundamental, no desde lo individual, aunque quizás sería pensable en el futuro que cualquier persona trans acuda como acude cualquier persona a un proceso de orientación, pero sobre todo desde prácticas comunitarias, desde prácticas que piensen a la orientación situada y a una orientación desde esta perspectiva de derechos en espacios de mayor llegada, en espacios de decisión, en programas dentro de las dependencias municipales, gubernamentales, y también trabajar en cómo se da esto en la inserción. No se trata solamente de la orientación y de cómo se puedan dar estas historias de vida singulares en cada una de sus inserciones, sino trabajar en los entornos laborales, educativos, familiares, para que estos trayectos de vida, estos proyectos, puedan ser factibles, ¿no? Porque se trata de cambiar valores y cambiar modos de pensar la inclusión, ¿no? Como aquello que dejo pasar, pero bueno, está ahí, y somos tolerantes, y dejar ese paradigma para realmente hacer procesos que puedan incluir a todos verdaderamente. Ana, nos quedan 5 minutitos. Sí, estoy cerrando. Por eso, bueno, básicamente las herramientas serían esta perspectiva comunitaria, repensar nuestras herramientas, repasar estas trayectorias de vida y el proceso de la resemantización, que usan mucho estos colectivos. Resemantizar, cambiar los significados de lo peyorativo, lo excluido, hacerlo una bandera de reivindicación, y también una manera de reparar identidades que nosotros le debemos como disciplina unas disculpas y una atención especial. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias por la escucha y dispuesta a sus respuestas y dudas y cosas. Bueno, muchas gracias, Ana, muy interesante todo lo que planteás, sobre todo, bueno, pensar trayectorias ocupacionales en contextos sociohistóricos
otros, ¿no? Actuales, que no solo garantizan esta identidad de la que vos hablás, que es una identidad subjetiva, sino también una identidad colectiva, ¿no? Bueno, acá voy a leerte algo de lo que surge en el chat. Hay alguien que pide si podés repetir los datos de esta investigación que hablabas, la Sí. investigación... Mira, está publicada en la Ujú. Revista Interamericana de Psicología en el 2019. Se llama, pues la tengo en la mano, se llama Trayectorias de vida de personas trans en el área metropolitana de Buenos Aires. Es de Ujú. Gustavo Ringelar y Susana Seiderman. Bien, buenísimo. Lo pueden buscar ahí en Dicen, académico, así aparece. Está bueno bien, porque me parece muy interesante lo de la línea de vida, los dibujos. Acá me exactamente. preguntan si trabajé con infancias trans. No, pero sí conozco a un compañero mío de cátedra, que es Jorge Vizca, que él está, además de ser una persona que trabaja muy seriamente el tema, está en AMI, que es una asociación que se llama Asociación Mundo Igualitario en Mar del Plata, donde trabaja infancia trans con talleres y casos puntuales de infancias trans. Yo puedo pasarte el contacto. Si me escribís Ujú. por privado, al mail, Jorge sí lo ha trabajado. Bueno, dicen interesante la articulación, inclusión, identidades no hegemónicas. Qué importante trabajar las representaciones sociales. Gracias, súper interesante para ampliar y desplazar la mirada. Podría escribir apellido de investigación citada. Bueno, ahora lo escribimos, sí. Ahora escribo, Eh, sí. Qué interesante, dice alguien, pasar de la tolerancia a la inclusión, un salto cualitativo. Muy interesante repensar la identidad y el proyecto para la vida. Es necesario visibilizar las identidades. Pienso en una charla que presencié el otro día donde una mujer trans se nombraba como mamá trans porque le costó mucho alcanzarlo y quería hacer visible su lucha. Si nos puede dejar su contacto, agradecería, dice. El contacto de Ana sí Sí, lo dejamos, está también en una de las ponencias libres, creo que presentaste, Ana, ¿no? sí. Bueno, dice, eh, ¿podrías hacer referencia de algún proceso orientativo en el que hayas trabajado estas cuestiones? También dicen debe ser un trabajo de hormiga y muy difícil lograr la inclusión en ámbitos escolares de profesionales trans. En el colegio de mis hijos agregaron un baño inclusivo y los mismos padres pusieron el grito en el cielo. Se Claro, necesitan muchos cambios de valores a nivel sociedad. claro. Acá dejo en Ahí el chat dejó. para los que querían el dato de la investigación, ahí está. Sí, por eso hay que trabajar a nivel social. El tema de los baños pasó también en la escuela de mis hijos. No se trata solamente como todo, como pasa con la violencia de género, yo trabajo también género, no se trata solo de las leyes, sino de cambios que se dan a nivel social y de representaciones, digamos. Incluso puedo poner los baños y no resistirlo, pero después digo, esto para las nenas, los juguetes para los nenes, o hago cosas diferenciadas y Sí. estoy en lo mismo. Pensaba eso cuando hablaban de las infancias trans, ¿no? Cómo los intereses, nosotros por ahí trabajamos con jóvenes que están en un momento de decisión, pero cómo viene esa construcción dándose a lo largo del desarrollo de las infancias, ¿no? Como a veces una niña que quiere jugar al fútbol, un niño que quiere bailar, digamos, cómo vamos acompañando la construcción de intereses no hegemónicos en las infancias, para que a la hora de tomar una decisión en relación a un trayecto ocupacional, eso pueda como seguir su curso en relación a la construcción de la identidad subjetiva, ¿no? Claro, y tal cual. Y aparte es muy complejo, eso siempre lo discutimos con Jorge, quien trabaja esto de la infancia, pero se da en todos lados. La interrogación de la identidad, porque uno no quiere abroquelar una identidad, cerrar, o digamos, lo más saludable es que la identidad sea algo abierto, a dialogar, a reformularse. Entonces, ¿cómo mantener ese estado de interrogación, de apertura, sin negar esa identidad autopercibida que se percibe como algo a afirmar y a continuar, ¿no?
porque uno no puede meterle una certeza a alguien que está construyendo su identidad, pero tampoco puede negar lo que siente. Entonces es muy interesante ver ese interjuego entre incertidumbre, apertura y certezas que se dan en toda identidad, pero en los casos de identidades trans aparece en su máxima expresión, ¿no? Pero bueno, son pequeños detalles. Bueno, si no hay alguna otra cuestión, agradecemos, Ana, muchísimo el aporte que haces, súper valioso a la hora de pensar nuestro rol como orientadores. Acá hay un mensaje más. Creo que como todo proceso de cambio de matrices de pensamientos y sentimientos cristalizados, lo que más me preocupa es poder trabajar sobre las propias representaciones sociales, porque solo a partir de eso podremos realmente intervenir, no solo como orientadores, aunque siempre lo somos de alguna manera, sino como personas. Eso es lo primero que tenemos que trabajar. Como siempre, el trabajo es sobre uno mismo, dicen. Claro. Gracias, muchas gracias, ha sido muy interesante y necesario de incorporar a la orientación. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, ahí quedo a su disposición. Bueno, dejamos el contacto de Ana, cerramos Sí. esta conferencia y te agradecemos mucho, Ana, tu participación. Gracias a ustedes.